Dos. Hola, un programa más de Para la Oreja. El día de hoy pues tenemos un tema muy interesante. Además también pasamos el Día de la Violencia de Género y no queremos pasar de alto este importante tema, un tema que en la sociedad lo vivimos, en la sociedad pues estamos cada día expuestos y realmente no tenemos que hacer pues indiferentes con una realidad que existe. Lamentablemente, en el tema de género, pues somos las mujeres las más afectadas en cuestiones de violencia, no solo intrafamiliar, sino una cuestión de violencia social, que pues el día de hoy vamos a tratarlo. Como ustedes saben, siempre tenemos invitados especiales, expertos en los temas que tocamos. Hoy nos acompaña Gabriela Suárez. Ella es psicóloga clínica, graduada en la Universidad de la SUAY. Trabaja en su propio centro que se llama Positivamente y está en Macas. Es una ciudad de acá de Ecuador y bueno, ella nos va a contar un poco de la realidad de su provincia, de su ciudad y evidentemente esto es algo que se replica no solo a nivel nacional de Ecuador, sino evidentemente es una problemática, podríamos decir, regional. Y esto es lo que queremos pues tratar desde la psicología, hablar de casos y evidentemente pues con la experiencia de Gabriela. Gabriela, bienvenida. Gracias por acompañarnos en Para la Oreja en este video podcast. Queremos pues que nos cuentes las experiencias que tú tienes con relación a la violencia de género. Hola chicos, muchas gracias por este espacio. Sí, en realidad el 15 de noviembre fue el Día Internacional para la Prevención de la Violencia de Género. Y bueno, vamos a tocar un poquito el tema, ya que nos encontramos en un país que tiene un índice muy alto de violencia, el cual en mi provincia registramos la segunda provincia con mayor índice de violencia, que es de un 78.9%. Y esto nos ubica, y mejor dicho, para explicarles un poquito, esto quiere decir que 8 de 10 mujeres han presentado violencia alguna vez en su vida, ¿no? Entonces, comenzamos definiendo tal vez lo que es violencia de género, que es un tipo de violencia que atenta a las mujeres por el mismo hecho de serlo, y que esto constituye un acto violento que atenta contra la integridad, la dignidad y la libertad de las mujeres independientemente del ámbito en que se produzca, basado en una dominación de desigualdad tanto de hombres como de mujeres, que puede tener como consecuencia un daño físico, sexual, psicológico, incluidas las amenazas de estas. Y Gaby, también bienvenida. Yo tengo una pregunta acerca de este tema. Pues al ser un tema no solo nacional, sino internacional, yo creo que sería muy provechoso para nuestros oyentes analizar el de dónde se provoca, cómo, cómo identificarlo, cómo proteger a nuestros cercanos, cómo proteger al prójimo y cómo de alguna forma impulsar a que sea mantenido en la cabeza de la sociedad, tratado no como un tabú, sino como algo que existe y pues que en realidad se debe tomar en cuenta para que nuestros niños o las generaciones futuras pues tengan una cultura que apoya que esto no se dé. Entonces, desde tu punto de vista, ¿por qué crees que esto sucede? ¿Qué es lo que está faltando en la sociedad? ¿O qué es lo que está sucediendo en la sociedad para que este tipo de patologías sociales se den también en nuestra sociedad? ¿Cómo podríamos abordarlo? Claro, la violencia es algo que no tiene fronteras, ocurre en todo el mundo, ¿no? Muy particularmente de la cultura, del estatus social, del estatus económico. Y obviamente cabe recalcar que la violencia es una estrategia de relación aprendida. O sea, no es innata, no es algo genético, es algo que nosotros aprendemos y que, o si no, prácticamente todos seríamos unas personas violentas en ese sentido, ¿no? Entonces, esas son cosas que nosotros aprendemos y
tenemos que aprender también lo que son estrategias para relacionarnos, que es, por ejemplo, la comunicación, la asertividad. Inclusive existen muchas personas que normalizan la violencia. Y lo normalizan ¿por qué? Porque repiten patrones aprendidos en casa y que esto se da porque la persona en cuestión no se da cuenta que es algo fuera de lo común. ¿Y qué pasa? ¿Y qué ha pasado hace muchos años? Bueno, no ni tantos años antes, porque inclusive se da esto del hecho de ver qué pasa. Nosotros escuchamos violencia donde el vecino. ¿Y qué pasa? Todos nos callamos, nadie dice nada. Entonces esto ahora parecería, ¿no?, que existe mucho más violencia. Pero al ser la violencia ya un tema, ya no es un tabú, entonces ahora esta se denuncia, ahora pasan muchas cosas que la gente ya habla de esto, ya busca ayuda, busca un sistema de apoyo para víctimas. Entonces eso sería más que nada. Ajá. Qué bueno. Bueno, Gabriela, por acompañarnos en este programa. Y yo quisiera hacer una pregunta en este tema más por el ámbito social, ¿no? Tú tocaste un tema muy fundamental que es el tema de la familia. ¿Cuál crees tú que sería el rol de la familia dentro de la sociedad para que este tipo de violencias, ya sea física, psicológica, sexual, patrimonial, como se ha venido un poco investigando de este tema, cambie, ¿no? Cambie ese estereotipo, esa forma de pensar, ese estigma que de alguna manera tenemos todos prácticamente y tratar de cambiar esa situación ante la sociedad. ¿Cuál crees tú que sería el rol de la familia? El rol de la familia, como ya les había mencionado antes, más que nada esto es algo que se aprende. Entonces deberíamos comenzar con educar a los niños y a las niñas, porque siempre la base es la educación, ¿no? Porque si yo educo desde pequeñitos, al final vamos a saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Inclusive, les puedo dar un ejemplo. Un niño, cuando nosotros le decimos, tú eres malo, tú eres mal estudiante, le etiquetamos con eres tonto, el niño se va a creer que es tonto, ¿no? Inclusive, digamos, así comienza la violencia. O sea, la violencia comienza con el qué, con el tal vez tú deberías arreglarte más, tú no sabes cocinar, tú no sabes. En adultos, a veces uno piensa que por ser adultos, ese tipo de cosas no influyen en nosotros, ¿no? Entonces, por eso creo que la educación es la base para fomentar lo que es valores, fomentar la empatía, reforzar la autoestima, para que desde chiquitos vayamos sabiendo esto y vayamos, digamos, también en este sentido eliminando estereotipos, por ejemplo, que es el hecho de enseñar a un hombre a ser hombre, a una mujer a ser mujer, y estos son roles que no nos ayudan para esto de la violencia de género. También, al eliminar el mito que la agresividad es un rasgo masculino y la sumisión es un rasgo femenino, o sea, esto deberíamos prácticamente desterrarlo, ¿no? Ujú. E incorporar a nuestra vida lo que son sentimientos, saber expresar los sentimientos, ya que un maltratador, detrás de una persona maltratadora también existe una persona con una autoestima baja, una persona que no sabe expresar sentimientos más que agresión, y una persona que no sabe la manera de resolver conflictos. Es por eso que desde pequeños debemos educar a los niños a lo que es asertividad, a lo que es resolución de conflictos, y creo que eso sería una parte muy importante para reducir la violencia y fomentar también la autonomía. Qué importante esta cuestión de nos crían con roles, nos van pues categorizando, si se quiere, las mujeres van a hacer esto, los hombres van a hacer esto, las mujeres van a utilizar rosado, los hombres van a utilizar azul, y esto como que son los roles que nos han implantado y nos vienen implantando dentro de pues nuestra crianza y vienen de generaciones, ¿no? Una de las cosas que mencionaste, Gaby, quisiera un poco pues profundizar aquí es este tema de la violencia y también un poco cuando
revictimizamos a las niñas, si se quiere, o a las mujeres, en el sentido de, y bueno, ella se lo ha de haber buscado. ¿Por qué sale así vestida a la calle? ¿Por qué ella no cocinó? ¿Por qué ella no está cuidando la casa? ¿Por qué ella no está haciendo esto? Entonces, como que se lo merece, o sea, se merece que literalmente le peguen porque no ha de haber cumplido algo, porque ella está provocando que pase eso. Entonces, evidentemente, como estas cuestiones también que son muy sociales y que están muy plasmadas. Claro. Oh, perdón. No, no, sigue Gaby, disculpa. No, sí, justamente, sí, inclusive existimos, ¿no? Muchas personas que no entendemos por qué una persona aguanta tanto cuando está con una persona que ya sabe que le hace daño, que es una persona violenta. Entonces, a veces nosotros decimos, o sea, ¿por qué no sales de esto? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Y qué es lo que pasa? Que la persona agresora es una persona que se siente superior, digamos así, y que trata de minimizar a la otra persona, le trata de hacer culpable, le trata de hacer de menos, le trata de aislar también, anular el hecho de estar con otras personas, de relacionarse tal vez para pedir ayuda. Entonces eso hace muchas veces que la persona no pueda, digamos, pedir ayuda, decir, bueno, yo estoy mal, a veces hasta por vergüenza, porque ya se sienten culpables del mismo hecho, de tal vez yo me lo merezco. Entonces, todo este tipo de violencia se trata de un tipo de superioridad, digamos, ya que si la persona violentada se sintiera de igual manera superior que su agresor, tuviese el autoestima igual de fuerte, estas situaciones no deberían darse, ¿no? En realidad es una cuestión como tú dices, ¿no? De manejo, de control sobre las emociones, sobre la autoestima, y juega mucho el papel en los dos lados, en el rol del violentador y el del violentado, porque los dos tienen una relación que permite este tipo de patología, ¿no? Bueno, yo tengo una curiosidad, desde el lado profesional, ¿cómo se mira a estos grupos como el LGBTI? No sé si es que eso también entra dentro de esto que estamos hablando de violencia de género. Las personas homosexuales, transgénero, y todas ellas también están dentro de este contexto que profesionalmente se trata como violencia de género. Bueno, por supuesto que sí, existe lo que es la discriminación a todo ese tipo de personas en el cual yo no me siento al mismo nivel que esa persona y es de lo que acabo de hablar, de lo que es tal vez, no lo miramos así, pero se ve como un tipo de superioridad, ¿no? Yo veo una persona que no es igual a mí y me siento superior y digo, y minimizo a esa otra persona, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esas personas adoptan una actitud, digamos, tal vez pasiva, por miedo, por evitar algún conflicto o algo. Y es aquí cuando, digamos, existe una persona del grupo LGTBI, por ejemplo, se siente que no puede ser esa persona misma, no puede salir a ser, no puedo salir a ser quien soy yo. ¿Y qué pasa aquí? Esto les provoca ansiedad, les provoca sentimientos depresivos, o sea, alteraciones psicosomáticas se refugian inclusive muchas personas en lo que son el consumo de sustancias, inclusive de tranquilizantes, porque intentan evadir muchas veces esta situación, el llegar a la realidad de lo que es la sociedad, ¿no? Es un poquito complejo también. Ujú. Yo quiero hacer una consulta y creo que la audiencia está muy ansiosa de saber esto. ¿Cuál sería tú el enfoque que darías, digamos, en tus consultas a una paciente que ha sufrido una violencia de género? Porque según un estudio que ha hecho el INEC sobre la violencia de género, dice que el 52.5% bueno, de la razón por la que las mujeres no se separan de su pareja es porque una pareja, bueno, la razón es que una pareja debe superar las dificultades y mantenerse unida. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación a una mujer, digamos, que haya sido agredida, que haya sido violentada
para poder afrontar esto y que, claro, se dé cuenta de que las cosas, no por mantener un lazo emocional con esa otra persona, deba aguantar lo que deba aguantar. Entonces las cifras están claras acá y creo que el apoyo, digamos, profesional de tu parte, digamos, en este caso, ¿cuál sería tu recomendación? ¿Cómo abarcarías estos temas? Claro, inclusive hay otro punto de vista en el cual, como les había mencionado anteriormente, o sea, nosotros decimos, ¿cómo tú puedes permitir que pase esto? Inclusive, ¿qué pasa? A ver, tú eres médico, tú eres una persona profesional, como pensamos, no, muchas de las veces que solo eso les pasa a las personas de recursos económicos, a personas que no tienen conocimiento sobre el tema, pero al momento de tener conocimiento del tema, inclusive es mucho más difícil identificar todo esto y pensar que cómo puedo estar yo dentro de esta situación. Entonces, ya que al principio todo es perfecto, ¿no? Ya que esto hace que sigan con la relación. O sea, se muestra un agresor, siempre se va a mostrar con una cara diferente, con o sea, va a ser una persona prácticamente perfecta, porque si mostraran su mal lado, nadie estaría con un agresor, ¿no? De Y entrada. bueno, en la parte psicológica, nosotros lo que hacemos es, comenzamos con lo que es información sobre qué es violencia, qué es una relación. Hay muchas personas que, como les había dicho, normalizan eso. O sea, creen que esta es una relación, que capaz, tal vez repito patrones que vi en mi casa, mi papá le maltrataba a mi mamá, yo creo que eso es normal, entonces por esa razón no hago nada. Claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Tratar de reducir la violencia, como les había dicho, fomentar la autoestima y también algo muy importante, no solo como, digamos, como una persona que está dentro de una situación de violencia, también parte deberíamos tratar de ver una situación en la cual nosotros, esto es un problema de sociedad, en la que tenemos que ser parte de la solución. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué podemos hacer? El momento que sabemos, que escuchamos, acudir, buscar ayuda, ¿qué puedo hacer yo ante esa situación? Y Claro. nosotros como les había dicho, nosotros como profesionales, como psicólogos, lo que hacemos es minimizar lo que es ansiedad. La mayoría de personas que son violentadas sufren, como les había dicho, un elevado, muy alto niveles de estrés, de ansiedad, de depresión. ¿Qué podemos hacer? Disminuir eso, trabajar en eso, resolver los conflictos de manera pacífica, sería así lo que les había comentado, fomentar la empatía, lo que es reforzar la autoestima. Y obviamente hay personas que también buscan de diferente manera ver el tema de hijos. O sea, que tal vez manipular a los hijos y ya por mis hijos yo estoy con esta persona y tal vez económicamente estoy con esta persona, que es otro tipo de violencia. Entonces, todas esas cosas tenemos que ir, digamos, cortando poco a poco y hay gente que desconoce de esto, hay gente que ha vivido esto y que como les digo, normalizan eso y eso tenemos también que cambiar. Tenemos que aprender, o sea, educar sería a la gente en el hecho de qué es violencia, qué está bien y qué está mal. Por eso me parece muy importante lo que les había comentado, que es desde niños comenzar con esta educación. Ujú. Una cosita más, Gaby. Sé que tal vez los casos más frecuentes son de violencia de género hacia la mujer, más que al hombre, ¿no? Pero los mijines también sufrimos, ¿no es cierto? ¿Qué, qué Así nivel, qué nivel de casos tienes en También ese lado, sentimos, no? también tenemos sentimientos. Claro, lo que callan los mijines, como el meme. Pero, pero claro, o sea, ¿qué nivel? O sea, no sé, si tú sabes de estadísticas, ¿en qué porcentaje los hombres también sufren una violencia de género intrafamiliar? O no creo que pues por afuera les vayan silbando de una mala manera, pero en la familia sí se nota también ese tipo de cosas, ¿no? Por supuesto, así es. Los hombres también sufren de violencia ¿Ah? de género. O sea, pero ¿qué es lo que pasa? El índice de hombres sería en este caso, no hacen sus denuncias ni hacen. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa en la sociedad? Ajá, Ay, eres hombre, ¿cómo te vas a quejar de eso? O sea, o no eres hombre.
Entonces, muchas veces por vergüenza, eso hace también que el índice de mujeres, o sea mucho más elevado. En realidad, con cifras concretas, no sabría decirlo, pero sí es muchísimo, muchísimo más bajo que el de mujeres. Y claro, también existen los hombres que de alguna manera, verbal o no verbal, ellos sufren insultos, menosprecios, amenazas, todo tipo de, igual que las mujeres, ¿no? Las mujeres también son crueles, ¿no es cierto? Por supuesto. Pero bueno, Ajá. con relación específica al término, es decir, de violencia de género, es hacia la mujer, porque es la mayoría, sin duda alguna, y un poco estar concatenado con todo lo que hemos estado desarrollando el día de hoy. Somos una sociedad que pues ha normalizado patrones que son de violencia. El machismo es violencia, el machismo, nosotros somos una sociedad machista y sin duda alguna es por eso que se quiere vivenciar, ¿no? Esta situación de no más violencia y los altos índices son para mujeres y no mujeres adultas, si se quiere, sino desde niñas, menores, sufren mucha violencia y empieza en la familia, ¿no? Una de las cosas más graves, además, esta situación de las denuncias ni siquiera es una estadística real, porque, no sé, si el padre está haciendo, pues, alguna afectación a su hija, la mamá le dicen como que no digas nada, no vas a denunciar, es tu papá, o sea, es una situación también como que les callan, no dejan que denuncien. Las mujeres también, esta situación que mencionaste, Gaby, de normalizan cuestiones, este sometimiento económico, este sometimiento emocional, un sometimiento inclusive de cómo vas a divorciarte, o sea, no vas a llegar a la sociedad y ser una madre soltera, ser una madre divorciada, ser una mujer divorciada, todas estas cuestiones que en realidad calan encima de las mujeres. Entonces, el tema es de género, específicamente es por el, Del lado de la mujer. todas estas cuestiones que están muy enraizadas en la sociedad y es para la mujer, evidentemente. Sí. Entonces, no sé Gaby, si ¿y qué Yo- herramientas tendría una persona que está viviendo un maltrato en la sociedad? ¿A dónde debería acudir o en qué puede apoyarse, no? Claro, existen muchos grupos de ayuda para la mujer, ¿no? Para la erradicación de la violencia. E inclusive hay cómo hacerlas en línea a raíz de la pandemia y de todo esto. Fiscalía ha abierto un enlace, digamos, que no solo la persona violentada puede hacer una denuncia, inclusive puede ser lo que decía antes, tal vez yo al ver violencia en algún lugar puedo hacer mi denuncia. Entonces no es solo ya el hecho de llamar, o sea, puedo yo llamar, puedo hacerlo ahora en línea también. O sea, puedo acudir a grupos de apoyo. ¿Por qué? Porque inclusive las personas que pasan eso se desvalorizan tanto y creen que ellas son las únicas personas que han pasado por eso, inclusive se sienten culpables de lo que pasó, Pero no entonces pueden el canal es relacionarse. la fiscalía, el canal que deberían seguir para una denuncia es la fiscalía. Y para estos grupos de apoyo, ¿qué es dónde los contactamos? Podemos contactarles a través de redes sociales, incluso hay grupos independientes de gobierno, inclusive hay una campaña de la ONU a partir del 2012 que es para la prevención de la violencia, ¿no? Entonces, esto es muy importante que la gente conozca, que la gente sepa que, como les había mencionado primero, no están solas. O sea, una persona violentada nunca, siempre piensa que está sola y que está solo con, digamos, a merced de la persona agresora, y no es así. Okay. Entonces, bueno, más que nada, como digo, por redes sociales, inclusive al ECU 911. O sea, lo que yo puedo comentarles ahora es que a raíz de la pandemia ha incrementado muchísimo el número de violencia,
Pero lo que yo siempre decía, la violencia es un virus que se esconde atrás del coronavirus, porque el hecho de nosotros encerrarnos, las personas se encierran con su agresor. ¿Y qué pueden hacer? Hay personas que inclusive no pueden hacer nada porque está su agresor ahí, porque tal vez quiere llamar o pedir ayuda y el agresor les quita su teléfono, les amenaza, no les deja estar en contacto, relacionarse con alguien, ni nada. Y entonces al final ellos dudan de todo esto y eso repercute hasta en sus relaciones personales, familiares, sociales y consigo mismo, ¿no? Sí, 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 claro, justamente eso iba a tocar porque, claro, el tema de la pandemia en estos tiempos ha de haber acentuado el número de casos de agresiones, ¿no? De violencia, digamos, dentro de la familia, por el mismo hecho de estar encerrados prácticamente, bueno, ya 8 meses. Y que, bueno, ahora que ya se han relajado tal vez de alguna manera, no totalmente las normativas, me imagino que has de haber tenido casos en los que, claro, has tratado de solucionar, de ir apaleando esos problemas que, bueno, dentro de la pandemia se presentaron y que por obvias razones no se pudieron dar, por evitar ese problema, ¿no? Es evitar ese, ¿por qué vas a decir? ¿Por qué vas a denunciar? No tienes que decir, estás dentro eres mi esposa, lo que sea. Y creo que, me imagino que debes tener, has de haber tenido, o hasta ahora tienes casos en los que estás solucionando ese tema. Y otra cosa también que deberíamos, y nos estamos olvidando, al grupo, no sé si es que entraría el tema de la discapacidad, no sé si es que hay, claro, obviamente mujeres con alguna discapacidad que tengan alguna agresión y que obviamente también están dentro de las estadísticas, ¿no? Bueno, ¿Tienen alguna, me imagino que debe ser un poco más complicado, ¿no? Tratar esos temas y claro que también la ley les ampara, ¿no es cierto? Claro, inclusive son personas mucho más vulnerables y siempre la agresión para este tipo de personas con discapacidad viene de personas más cercanas a ellos, que en este caso son su familia, sus vecinos, sus amigos, entre comillas, que de las cuales sufren violencia, ya sea de física, psicológica, sexual, y son ujú. personas, como les acabo de decir, vulnerables e inclusive personas que no pueden valerse por ellas mismas para decir qué es lo que está pasando. Entonces siempre es muy importante también tener a un cuidador de lado, ¿no? Ajá. Bueno, en honor al tiempo, igualmente quisiera yo también dejarles algunas reflexiones y conclusiones de esta conversación. De mi parte, sacaría que pues las cosas a resaltar que Gaby nos ha dejado el día de hoy es que eh, esta, esto está sucediendo en la sociedad y es algo que tiene que ser abordado desde el núcleo familiar, desde la parte educativa, desde todos los ámbitos gubernamental y también social. Nosotros mismos deberíamos poner como uno de los temas de mesa en nuestra casa cosas como estas, hablar con ellos, volverlo normal, un tema que se pueda conversar y que no esté tapado. Y eso irá deslindando otras cosas dentro de nuestros cercanos para que este tema sea de alguna forma conversado y que tengas una crítica interna sobre él. Y así se irá formando un poco más de cultura. Yo creería que eso rescato de lo que Gaby nos ha dejado acá. Y pues les doy paso también a ustedes, chicos, a ver si es que tienen reflexiones y comentarios que podamos dejarles a la audiencia. Simplemente en cuestión de informarnos, es decir, hay muchas cuestiones que nosotros estamos creyendo que son normales y que no es violencia, y en definitiva sí es violencia. Eh, pues investigar al respecto, si no tenemos por parte de en nuestros espacios educativos que nos informen sobre esto hoy por hoy. Tenemos mucho acceso a mucha información. Hay organizaciones pues que levantan muy buena información al respecto. No, hay algo que dijo Gaby que me parece muy valioso y quiero decir esto también a todas las mujeres: no están solas. Por favor, busquen ayuda, busquen a personas cercanas que tengan confianza. Realmente esto es una cuestión de, tal vez, no sé si llegar a decir que eh, se puede salir, pero evidentemente necesitan ayuda y esa ayuda búsquenla.
búsquenla y la van a encontrar, ¿verdad? Es muy fácil, hay muchos espacios en los que podrían apoyarse para esto. Evidentemente, con esto, pues, decir que también a todos los hombres que empecemos a también a informarnos. Hay muchas cuestiones que pues están muy plasmadas en la sociedad y necesitamos hacer cambios, necesitamos empezar a educar a nuestros hijos de diferente manera, empezar a romper muchas cuestiones que están en nuestra vida diaria plasmadas, así que esto va a ser siempre y cuando todos seamos responsables de este cambio que requiere la sociedad. No queremos más una sociedad violenta, no queremos más violación, o sea, violencia de género, violencia intrafamiliar. Necesitamos, y es una realidad, esto vivimos, está en muchos hogares, 8 de cada 10 mujeres ha sufrido violencia y esto tiene que cambiar. Simplemente eso. Totalmente de acuerdo, Tati y Alex. Como dijo Gaby, nuestra invitada, me quedo con esas palabras de que el trabajo empieza dentro de la familia. Creo que desde pequeños a los hijos, a la gente que está, digamos, creciendo, debemos enseñarles a cómo cambiar esta situación, ¿no? Evidentemente las cosas están complicándose por el tema de violencia de género, pero nosotros somos el cambio, ese clic que debemos hacer para cambiar las cosas. Desde los más pequeños, desde la familia, desde dentro del núcleo, porque de ahí se desprende todo. De ahí salen a la sociedad, de ahí toman sus formas de ser y tienen su forma de actuar. Queremos agradecer a Gabriela Suárez Bracho, que fue nuestra invitada el día de esta semana. Gaby, no sé si tienes algunas redes sociales en donde puedan contactarte, puedan acudir a ti y puedan dialogar contigo para que puedan tratar estos temas contigo. Claro, a las órdenes, sí. Me pueden buscar en Facebook e en Instagram como positivamente.si de psicología. Ya, ahí me pueden contactar para cualquier duda, para cualquier cosita. Estoy a las órdenes siempre. Y muchas gracias por este espacio. Muchísimas gracias a todos. Este ha sido el programa de Para la Oreja. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Ok, chicos, Gracias. igualmente, chao a todos. Cuídense. Gracias, Gaby. Chao. Chao, chao.